Hola, somos Centro Cristiano Radatili y estamos felices de compartir esta reflexión con vos. Venimos hablando en todo este año la reconciliación de todas las cosas y este trimestre vamos a hablar sobre reconciliarnos con el diseño original. Este mes precisamente vamos a hablar sobre lo que es el diseño dañado. Para ver eso tenemos que ir a Génesis, ¿no? Y tenemos la situación de Adán, de Eva, y dice que por un hombre fuimos todos condenados. No, por ello fuimos todos condenados. Y en Romanos nos habla, y así como por un hombre fuimos todos condenados, también por un hombre, un superhombre, hemos sido justificados, que habla y se refiere a Jesucristo, aquel que vino a la tierra, murió por nuestros pecados y en Él hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido perdonados. Y quisiera llevarlos a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, donde entendemos que en Cristo este diseño que fue dañado, ¿no?, en el origen de todas las cosas, y vemos que esa maldad fue aumentando, fue creciendo, incrementándose, pero vino el día en donde se manifestó ese plan, ese propósito, esa idea que se llevó a cabo y se manifestó allí en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y es ahí en donde cada uno de nosotros pudo experimentar o tiene este derecho, ¿no?, de experimentar esa dádiva, esa gracia de Dios, y fuimos introducidos a esta nueva naturaleza, ¿no? Entendemos que ya nuestra decisión es morir todos los días, ¿no? ¿Quedan algunos vestigios de esa vieja naturaleza? Sí, el apóstol Pablo dice, sáquense en el ropaje de la vieja naturaleza, pero en esencia nosotros hemos muerto a esa vieja naturaleza y vivimos en la nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, olvídense de lo que ya quedó atrás, sino procuren proseguir a la meta, esa meta para la cual hemos sido llamados. Primera de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente: fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y después dice, y lo somos. Por si te queda alguna duda, lo sos. Sos una hija, sos un hijo de Dios, ¿no? No podés pensar en otra cosa. Si el enemigo a veces te hace querer creer que no sos hijo de Dios, que no te lo mereces y todas esas cuestiones, que seguramente en algún momento te lo has replanteado porque te equivocaste, porque cometiste errores, y un poquito vamos a hablar sobre esto. Quiero que sepas, que te quede claro que sos una hija de Dios, que sos un hijo de Dios, y que no sos un hijo que te condiciona a ser hijo. Sos hijo de Dios porque Él decidió que vos seas su hijo, ¿no? Él se entregó en la cruz del Calvario, murió por tus errores, murió por mis errores, no nos perdonó por los que cometimos, por lo que cometemos y por los que vamos a seguir cometiendo. No, su gracia, esa dádiva, ese regalo es tan maravilloso que cubre todos nuestros errores. Por eso es que no nos debemos de dejar amedrentar por esos pensamientos que el enemigo trae a nuestras mentes, si es que somos o no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hay un ADN, hay una genética que revela y que manifiesta que somos esos hijos de Dios, ¿no? Puede el mundo decirnos otra cosa, ¿no? Podemos nosotros aún mismo resistirnos y decir, no, yo no soy hijo, pero si alguna de mis hijas se llega a resistir y querer no ser mi hija, vamos al laboratorio, nos hacemos un ADN y van a decir, vos podés creer lo que quieras creer, pero hay una evidencia genética de que sos la hija de él, ¿no? Por más enojada y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la parte espiritual hay una genética que nos identifica. El tema es si nosotros creemos o no creemos. Fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce,
precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y guárdese este versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Para qué vino? Para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Otra forma de distinguir unos de otros. ¿Vieron que venimos todos los sábados a decir cómo nos damos cuenta si estamos llenos del Espíritu Santo o no estamos llenos del Espíritu? ¿Cómo? Bueno, acá cómo nos damos cuenta, cómo podemos distinguir los unos de los otros, ¿no? Y aún para nosotros mismos, ¿de qué lado estoy? Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y la de sus hermanos justas. Hermano, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestro hermano. Una evidencia. ¿Cómo sabés si pasaste de la muerte a la vida? Si sentís amor por tu hermano. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales y ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, ¿no? Y cuando hablamos de generosidad, dice, piensen, cuando pensamos de eso, en realidad estamos pensando en qué hacer. La generosidad es acción, ¿no? No podemos hablar de generosidad o decir que somos generosos solo desde un concepto, sino que la generosidad es una acción. ¿Cómo veo a una persona generosa? Por sus acciones, ¿no? Y me encanta esto porque un poco es en este diseño que fue dañado y que se han normalizado tantas cosas en la humanidad, es un poco descubrir y evidenciar en qué posición estamos, ¿no? Si somos hijos o no somos hijos, ¿no? ¿Qué es lo que el diablo, con qué es lo que el diablo nos puede acusar, con qué es lo que el diablo a veces nos puede condicionar en nuestro accionar, en lo que tenemos que hacer, en nuestro llamado, en eso que el Señor nos ha dado como vocación?
Me encanta cómo comienza Juan en esto, ¿no? Diciendo, ustedes son hijos de Dios, ¿no? Y lo vuelve a decir, ustedes son, y con signos de admiración acá, ¿no? Como gritando Juan, y lo son, ¿no? Y lo son. Y eso nos tiene que quedar como bien claro de que somos hijos de Dios. Versículo 3 que les comenté, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta es una de las cuestiones, y cuando nosotros hablamos del pecado, hablamos de esta... Y vamos al huerto del Edén, ¿no? Y tenemos a la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿no? Cuando hablamos del pecado, hablamos también de esa sustancia. Así como hablamos de la sustancia de Cristo, ¿no? Que debe ir aumentando en nosotros, también hay una sustancia del enemigo, del diablo, ¿no? Que también, si nosotros le permitimos y vivimos de acuerdo a nuestras concupiscencias o deseos desenfrenados que hay en nuestro interior, esa identidad también va tomando poder y dominio sobre nuestras vidas. No nos olvidemos que todo se trata de un gobierno y a quien nosotros lo reconocemos como nuestro Rey y Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, de que tenemos esa identidad en Cristo, que somos hijos de Dios, debemos entender que esta es la esperanza que tenemos, ¿no? En Cristo, ¿no? Ese Cristo que se va a manifestar en algún momento, ese Cristo que, por el cual hemos sido declarados, llamados hijos de Dios, pero que en un momento se va a manifestar tal cual es. Esa es nuestra esperanza, y esa esperanza es la que nos lleva constantemente, ¿no? A poder purificarnos a nosotros mismos en Cristo. Así como Él es puro, nosotros nos vamos purificando. ¿Por qué? Porque al tener esa esperanza en Cristo, al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a verlo a Él tal y como es, en esa esperanza, en eso de contemplarlo, como venimos hablando, en eso de observarlo, en eso de admirarlo, en eso de adorarlo, algo va transformando nuestro interior, que es la obra del Espíritu Santo, es el propósito del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, como hablábamos en la reunión pasada, que nos lleva a una purificación constante hasta llegar a esa medida, a ese que se ha de manifestar aquí en la tierra y lo veremos tal como es. Ese que se va a manifestar tal como es tiene que ver con esta simiente de Dios que habla más adelante. Esta purificación o de contemplarlo a Cristo, de identificarnos con Él, es lo que no nos permite practicar ya más el pecado. Debemos entender de que hemos nacido en una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza despierta en nosotros la conciencia de Dios, la conciencia divina, la conciencia de Cristo, esa mente de Cristo, ese pensar de Cristo, ese sentir como el querer de Cristo a través del Espíritu Santo, que nos lleva a que ya no practiquemos más el pecado. Y eso es lo que nos hace diferentes al resto, ¿no? Es lo que nos convierte en esas personas santificadas. El Señor nos ha santificado para depositar en nosotros o impartir en nosotros la mente de Cristo, esa mente que nos conduce a una conciencia divina y que nos lleva a alejarnos completamente, a detestar, a aborrecer el pecado. Por eso, una persona que ha nacido de nuevo empieza a vivir una transformación y empieza a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque hay algo que fue cambiado en su interior, que es la simiente. Esa semilla en su interior fue cambiado, fue mutado genéticamente, entonces en algún momento va a manifestar las obras. Fíjense en que acá una de las cosas que el Señor vino a la tierra, ¿qué fue? A destruir las obras del diablo. Fíjense en lo importante que son las obras. Que las obras que son acciones. Lo importante que son nuestras acciones en cada momento.
Por nuestras acciones damos testimonio de nuestra fe. Lo hemos llevado tan al extremo del activismo. No tienen nada que ver las actividades. El tema es desde dónde, desde qué simiente realizamos estas actividades, porque una de las cosas que el Señor vino a destruir son las obras, las actividades del enemigo. Y Él nos manda y nos llamó y nos seleccionó, nos apartó, nos eligió, nos santificó para poder llevar sus obras. Recuerden que una de las cosas que el Espíritu Santo hacía en primera instancia era darnos a conocer ¿qué? Las obras de Cristo. Él les va a enseñar, Él les va a dar a conocer, Él les va a decir lo que tienen que hacer. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es preserva, ¿no? Preserva la voluntad, la decisión de Cristo en nosotros. Defiende ese deseo de Cristo, ¿no? Así como Cristo es nuestro abogado ante el Padre, el Espíritu Santo es el abogado de Cristo ante nosotros. Nos deja eso de cuando estamos por hacer algo injusto, el Espíritu Santo es el que nos dice, che, vos vas a hacer eso. ¿No te acordás de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por vos? Que entregó su vida, hizo esto, hizo lo otro. Esa es la función del Espíritu Santo. Su propósito es preservar las obras o el querer de Cristo aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre estas obras, tenemos que entender de que hay cosas que se tienen que manifestar y se manifiestan a través de nuestras vidas, pero por obras. No podemos pretender que todas las cuestiones, como hablaba Ger, ¿no? de esta generosidad, no es hacer, ¿no? Por no esperar nada a cambio, que es una definición de generosidad, sino que tiene que ver con eso que entendemos como principios divinos, como principios eternos de lo que produce la generosidad. Y cuando hablamos de esa generosidad, hablamos de esta nueva naturaleza. Cuando nosotros hacemos desde la nueva naturaleza, cuando llevamos adelante la obra de Cristo, lo que estamos haciendo es destruir las obras del diablo. Porque es una cuestión de gobierno. Cuando se establece un gobierno, se está estableciendo un gobierno, hay un gobierno que se está debilitando, que se está viniendo abajo. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Y ustedes pueden decir, uy, pero me equivoqué un montón de veces, pero me sigo equivocando un montón de veces, pero no somos hijos de Dios y Él, como cantábamos en Él, Dios está en Cristo y Cristo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, como hablábamos el sábado pasado, nos trae claridad, luz, nos conduce a toda verdad. Y cuando es el Espíritu Santo, capaz que nos podemos equivocar, seguramente. Podemos cometer errores, seguramente. Pero automáticamente el Espíritu Santo dándonos convicción de pecado y conduciéndonos al arrepentimiento. Recuerden que una de las acciones que produce el arrepentimiento es la comunión con Dios. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Yo puedo creer que tengo comunión con Dios, pero si no hay arrepentimiento, no hay comunión con Dios. Versículo 7. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente a destruir las obras del diablo. Como decíamos, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. En otra versión, en Dios habla hoy, habla del germen. Me fui a buscar en el diccionario estas dos palabras, semilla y germen. Semilla viene de la palabra simiente y significa grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Esa es una de las definiciones, ¿no? Una semilla que con unas condiciones apropiadas, adecuadas, germina y da el origen a una nueva planta de la misma especie. La segunda definición es cosa
que es causa u origen de otra, especialmente de un sentimiento, ¿no? O de una cosa inmaterial, por ejemplo, la simiente de un conflicto, ¿no? Y ahí es cuando viene esta palabra de decir los pecados o el pecado, ¿no? Hay una simiente que es el pecado y ese pecado nos lleva a producir obras de maldad, ¿no? Obras que responden a un gobierno. Y este es el significado de simiente. Y el significado de germen es conjunto de células reproductoras que dan origen a un animal o a una planta. Es el conjunto de células reproductoras que dan origen a un animal o a una planta. Y el segundo significado parte de una semilla a partir de la cual se forma una nueva planta. Cuando estaba buscando así como ejemplos, y el ejemplo típico, ¿no? Esa semilla que se siembra, ¿no? Que se generan condiciones adecuadas, buena temperatura, agua, ¿no? Esa semilla se pudre y empieza a germinar y en un momento determinado se manifiesta. La simiente que ha sido introducida en nosotros, que es Cristo, que empieza a ser, ¿no? Un proceso ahí, un proceso interno que en algún momento se va a manifestar. Ahora, si nosotros miramos la semilla, también cuando nosotros la sembramos, tiene que suceder algo. Si ustedes han plantado césped, ¿en cuánto sale el césped más o menos? En una semana, depende del sol. Pero bajo las condiciones adecuadas, a partir del 7º día, si lo plantás en enero, con buena temperatura, 7 días tenés césped. No, a lo que quiero ir, que Cristo fue la primer semilla, que Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, fue sembrada en vos, es sembrada en las personas, es sembrada en hombres, mujeres, y que a veces nosotros como iglesia religiosamente queremos ver resultados inmediatos. Y a veces esa semilla nunca, o la iglesia nunca procuró de que haya condiciones adecuadas para que esa semilla germine, ¿no? A veces la iglesia no genera este ambiente especial, ¿no? Con todos los factores que necesita para que esta germinación se dé. Y eso genera muchas veces en que empecemos a vivir o a hacer prácticas porque vemos a otros, pero que no significa nunca que Cristo que esté germinando en esas vidas, ¿no? Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Pero también hay veces en donde están todas las condiciones, pero hay una semilla que no quiere germinar. Y también este es un peligro, ¿no? Y una de las cosas que también en esto vemos como dos clases de cristianos, ¿no? Una clase de cristianos es eso, que caen en un lugar donde las condiciones no están, entonces nunca va a germinar. Ahora, cuando nunca germina un cristiano, hay peligros, ¿no? O está ese otro cristiano donde están todas las condiciones, pero una semilla defectuosa que no va a salir, una semilla que está vencida o demás. Pero corren peligro esas dos clases de cristianos. Lo normal sería que una semilla se plante y en un tiempo prudente pueda germinar. Si no germina es que algo pasó. Y las semillas estas que no germinan corren un cierto peligro. Y esta simiente, que es Cristo en nosotros, la intención de Él siempre fue manifestarse en cada uno de nosotros. Entonces, la primera pregunta, volviendo a esto, es ¿cómo estamos siendo como comunidad de fe, como comunidad cristiana? ¿Estamos creando el ambiente necesario y propicio para que las vidas que vienen o las vidas de esta sociedad, estamos primeramente siendo esos que sembramos la semilla de Jesucristo? ¿Estamos impartiendo la vida de Jesucristo en otro? ¿O estamos viviendo nuestro propio desarrollo? Que no está mal. Podemos vivir y debemos desear que esa pureza en nosotros se vaya desarrollando. Pero también tenemos que plantar la semilla, y este es el trabajo que tenemos como congregación. ¿Estamos llevando esta tarea adelante? ¿O puede ser que caigamos así como en el concepto de lo que hay que hacer, pero no accionamos?
¿Somos realmente esos discípulos del Señor, esos apóstoles? ¿Somos esa iglesia apostólica que va predicando el Evangelio, que está bautizando, que está haciendo discípulos, que está enseñando? ¿O simplemente lo vemos desde el lado del concepto? Porque tenemos una responsabilidad, ¿no? Hay personas que tienen que ser alcanzadas por el Señor y sabemos que los que tengan que ser alcanzados van a ser alcanzados, pero hemos sido invitados por Él también para ser parte de su obra. Hemos sido llamados, hemos sido seleccionados. Hablamos del privilegio que tenemos en ser participantes de la obra del Señor. El tema es, ¿estamos haciendo cargos de aquellos que el Señor nos ha dado, nos ha entregado? ¿O hoy lo vivimos como un concepto? Necesitamos, sin lugar a dudas, replantearnos y ver cómo estamos cada uno de nosotros en esa área. Hay tiempos de Dios a los cuales tenemos que responder. Esa es su voluntad. Ese es el diseño divino. Ahora, el diseño que viene dañado desde el principio, desde Génesis, justamente lo que quiere hacer es que nosotros no nos desarrollemos, porque al no desarrollarnos, nos morimos. Si este Cristo que se tiene que manifestar no se manifiesta, nos morimos. Por eso es la importancia que tenemos que tener, o el entendimiento y la sabiduría de saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, porque si nos dejamos seducir por lo que el diablo nos dice a través de todos los medios de comunicación, a través de la sociedad en sí, de quiénes podemos llegar a ser, corremos riesgo de morirnos. Porque esta sociedad no lleva nunca a podernos desarrollar en el espíritu, sino desarrollarnos en nuestras pasiones, deseos personales, nuestros objetivos, nuestros anhelos personales. Todo eso hace que menguemos en lo otro, que no le demos lugar, que no alimentemos, que no prioricemos eso y en algún momento morimos. Ese es el plan, el diseño del enemigo, que va en contra del diseño, obviamente, de Dios. Que esa semilla nunca se dé a conocer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Fíjense que una de las cosas que hace que esto se manifieste, o cuál es la manifestación de esta vida que va creciendo en nosotros, que es plantada por la obra del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo también va siendo, se va desarrollando, va creciendo, va tomando lugar en nuestro interior hasta el momento en que tiene que manifestarse. Ahora, ¿qué sucede o cómo evidenciamos cuando eso se manifiesta? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano, bueno, es un asesino, ¿no? Y dice ahí, lo compara con Caín. Así distinguimos, en el 10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hay dos condiciones o dos evidencias por las cuales nosotros podemos distinguir entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Que aquellos que son hijos de Dios primero van a hacer obras de justicia. Dijimos que las obras que son acciones. Todo lo que hacemos tiene que alabar al Señor. Si decimos ser llenos del Espíritu Santo, todo lo que nosotros hagamos, todo dijimos, tiene que alabar a Dios. Y en esa alabanza son a través de esas obras de justicia. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Qué acciones estamos llevando adelante cada uno de nosotros para manifestar esas obras de justicia? ¿Estamos haciendo realmente lo que Dios quiere? ¿Estamos llevando adelante su mandato? Tenemos un mandato, ¿no?, como iglesia de Jesucristo, tenemos un mandato como comunidad de fe, pero también entiendo que hay mandatos, asignaciones del Señor a cada uno de nosotros, a las cuales tenemos que responder. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a eso? ¿Estamos respondiendo satisfactoriamente o estamos siendo negligentes? ¿Cuáles están siendo nuestras obras? ¿Cómo estamos respondiendo con nuestras obras? Porque ahí se manifiestan de la naturaleza que vengo.
de la naturaleza que vienen, que no tiene que ver, no quiero decir que tiene que ver con cuestiones que hacemos dentro de la congregación, cuestiones que podemos hacer fuera, sino que tiene que ver desde dónde se originan, si se originan desde el espíritu o si se originan desde la carne. Porque digo, ¿no? La tendencia de esta sociedad, ¿no? En el ámbito religioso podemos hacer un montón de actividades dentro de la congregación, pero con una motivación que se originó en la carne y no en el espíritu. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Mis obras son evidencias de qué? ¿Desde qué motivación o desde qué origen, desde qué simiente estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y esto es decir, estamos en un combate constante, es decir, ante una situación injusta, ¿cómo estoy obrando yo? Ante una situación injusta en mi familia, ¿no? ¿Cómo estoy obrando en una situación injusta en mi lugar de trabajo? ¿Cómo estoy obrando en una situación injusta en el lugar de mi colegio, en mi escuela? ¿No? Hoy con un montón de situaciones que se están viviendo. ¿Cómo estoy reaccionando ante la injusticia? Una de las cosas que tenemos que ser es donde estamos es luz. Entonces, entendemos que los hijos de Dios practican justicia y lo segundo es que aman a su hermano. Cuando hablamos de amar al hermano, no tiene que ver con consentir a nuestro hermano constantemente. A veces creemos que llamarle la atención, retar, exhortar, ¿no? Corregir, ahí no me está amando tanto. La generación de cristal, ¿no? Que no se le puede decir nada porque todo lo que le digas, se duele, se rompe, se quiebra. Lo loco es que eso entró también a las iglesias, a las comunidades de fe, en donde no se le puede decir nada a un hermano porque se rompe, se quiebra, se ofende. ¿No? Esta tendencia social ha entrado a la iglesia, somos parte de esta tendencia social, pero fíjense, y acá me gustaría compartir algunos versículos donde el apóstol Pablo, ese hombre de Dios que reconocemos, algunos versículos que él comparte sobre esto. Tito 3:10, por ejemplo, dice: el hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchenlo. Un hombre que nos habla del amor, ¿no? Que nos trata de expresar con palabras qué es el amor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvieren en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con este ni siquiera coman. 1 Timoteo 1:20. Entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y hay más versículos, pero quiero llevarlos a uno específico. 1 Corintios, capítulo 5, desde el 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sino estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emito mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Fíjense en esta acción de Pablo, decir, tienen que echárselo a Satanás, sáquenlo ya de la congregación, que no sea más parte, porque es preferible hacer esto y que entre en razón, ¿no? Que se dé cuenta del acto que esté haciendo y que no se pierda en el infierno. Vemos que el amor también lleva a hacer estas acciones que son acciones justas. ¿Dónde vemos el resultado? Porque si nosotros lo vemos, uy, qué malo, pastor, pero no deberíamos
nada, hablar, tratarlo, si es una persona que cometió un error, No, hay momentos en donde hay que tomar decisiones prácticas, hay que obrar, hay que accionar. Y esas acciones, obviamente, si vienen desde el espíritu, desde el origen correcto, desde la simiente correcta, va a traer buenos resultados. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo pusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago en la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de este amor, tampoco amamos de un amor que deja pasar todo, ¿no? Un amor que consiente todo, ¿no? Y en todas las áreas de nuestras vidas, a veces como papás, a veces como esposos, a veces como esposas, no permitir dejar pasar errores en aquel que amamos. Nosotros en la Congre también creo que tenemos la libertad, y tienen la libertad ustedes de decir, cuando no hay algo de nosotros como pastores que no les gusta o que les hace ruido, venir, pastor, no me parece esto, no me parece lo otro. Y creo que nosotros también tenemos como también esta autoridad dada de parte de ustedes de poder acercarnos. Eso es sano. No podemos consentir los errores del otro porque dañan a la iglesia. El amor de Dios, bueno, en las Escrituras dice, el que ama, corrige, castiga, ¿no? Entonces, tenemos que identificar eso. Hoy nos estamos encontrando con una iglesia, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Y está esta vorágine de esto, de dejar pasar un montón de cuestiones. Bien, en tiempos complicados, va a seguir quizás siendo más complicado cada vez más, pero que podamos reconocer y discernir cuál es nuestra identidad en Cristo, para qué hemos sido puestos. A veces es complicado. Entonces necesitamos entender esto. Primeramente, entender que tenemos que accionar, ¿no? Como aquellos que hemos recibido la semilla en nosotros, esa semilla que está germinando, esa semilla que va creciendo en cada uno de nosotros más y más y más, y este viejo hombre en el cual nos vamos despojando, sacando todas las vestiduras y tomando cada vez esa identidad que tenemos en Cristo, tiene un fin. Y ese fin es alcanzar a otros. Ese fin es proclamar el Evangelio, ese fin es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tiene como objetivo el enseñarlo. Esa es la labor completa que debemos desarrollar como iglesia de Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de mucha edificación para tu vida como ha sido para la nuestra. Te esperamos en nuestro próximo podcast.